Hola amigos del Alba, hoy tenemos con nosotros en las Alba Entrevistas a un hombre que fue parte de un elemento indispensable de un club de fútbol, como es su cantera. En este caso hablamos del entrenador durante varias temporadas del Juvenil División de Honor y del Albacete B. Augusto Teruel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola José, muy buenas. Actualmente en el Huracán de Balazote. Ahora hablaremos. Así es, así es. Primera pregunta, acabáis de entrenar. ¿Qué habéis entrenado hoy? ¿Cómo es una semana típica de un equipo de tercera división? Bueno, pues hoy en concreto muy poquito porque jugamos mañana y bueno, pues un poquito de charla, una pequeña activación, unos rondos, algo de balón parado y unas finalizaciones para acabar. ¿En qué Y consisten las activaciones? bueno, las activaciones a nivel condicional, a nivel un poquito de introducción a la sesión. Hoy pues, bueno, al jugar mañana pues un poquito de movilidad, algún estiramiento dinámico y como te digo, pues poquita cosa porque prácticamente en menos de 24 horas competimos. ¿Puedes explicarnos cómo es una semana típica de un club de tercera en cuanto a nivel de entrenamiento se refiere? Sí, pues a ver, en nuestro caso entrenamos 4 días, lunes, que suele ser el día post partido, que lo que solemos hacer es los jugadores que han competido más minutos realizan un trabajo más regenerativo con el preparador físico y los jugadores que han competido menos, pues 45 minutos o menos de 45 minutos, pues realizan un trabajo complementario de, bueno, un poco más intenso, con más balón, incluso con algo más de trabajo condicional también puede darse. Luego el martes descansamos y ya iniciamos ese miércoles, jueves, que sobre todo esos 2 días, pues son los 2 días de mayor carga, tanto a nivel condicional como a nivel técnico-táctico, a nivel de vídeo. Volvemos a descansar viernes, que sería, digamos, un día de bajada. Nosotros ese día pues no entrenamos y hacemos un descanso pasivo. Y volvemos a activar sábado, porque prácticamente casi siempre jugamos domingo. Y el sábado, pues al haber descansado viernes, pues bueno, hacemos un entrenamiento prepartido algo más intenso en comparación, por ejemplo, con lo que hemos hecho, hoy, que como te decía, pues ha sido un entrenamiento muy suave. El sábado, pues podemos hacer algo de alguna evolución a campo entero, algún matiz a nivel táctico de plan de partido. Y luego, pues el balón parado también lo solemos trabajar sábado y casi siempre solemos acabar con alguna finalización. Y esa es un poquito la semana. ¿Los entrenamientos se preparan en función del rival o ya tenéis cada mes unas sesiones prefijadas de lo que tenéis que hacer? No, al final esto lo vamos preparando semana a semana. Sí que es verdad que al rival pues lo tenemos en cuenta siempre porque bueno, pues es un elemento clave en el partido. Y bueno, pues en función de un poco nuestro estilo de juego y los jugadores que tenemos disponibles para esa semana, pues consideramos adaptar ciertos matices o ciertos aspectos del juego en función de ese rival, en función de si es en casa, de si es fuera. Y bueno, pues eso es sobre todo lo que trabajamos ese miércoles, jueves y también algún detalle puede que el sábado. Para quien no te conozca y si los marcianos ven algún día este vídeo, ¿quién es Augusto Teruel? Bueno, pues Augusto Teruel es un chico, una persona de 36 años recién cumplidos, los cumplí hace un par de días. Padre de 2 hijos, o sea que eso ya te hace pensar que no me aburro nada. Y luego, pues No, un apasionado del fútbol. Como futbolista, pues no pude llegar a donde cualquier niño sueña y bueno, pues rápidamente empecé a entrenar. Primero parecía que me gustaba más la preparación física porque estudié ciencias de la actividad física y el deporte, pero bueno, luego me di cuenta que lo que realmente me apasionaba y me llenaba pues era ser entrenador y bueno, pues llevo 11 temporadas con esta de manera ininterrumpida, pues entrenando y básicamente el día a día pues es eso, trabajo, entrenamientos y bueno, pues luego cuando llega el mes de julio sobre todo, pues sí que hay algo más de descanso, pero así a grandes rasgos pues ese soy yo. has dicho que no llegaste a ser jugador. ¿Qué pasó para que no llegaras?
Bueno, imagino que un montón de circunstancias. Yo jugué en la cantera del Albacete, estuve ahí hasta juveniles y bueno, salí muy pronto de casa, a los 12 años, porque empecé, yo creo que el segundo año de Alevín, ya fui allí al Albacete a jugar. Y bueno, pues yo creo que en esa etapa, sinceramente creo que me cansé un poco del fútbol, el salir tan pronto de casa, separarte tan pronto de los padres, pues imagino que me afectaría en su momento y bueno, tampoco supe quizás valorar, ¿no?, dónde estaba, que era en un club importante. Bueno, como te digo, imagino que un montón de circunstancias y luego sí es verdad que cuando ya terminé de estudiar o en los últimos años de la carrera, pues volví a empezar a jugar ya a nivel de fútbol 11, pero ya en categorías pues muy amateur, categorías regionales. Y mi último equipo en concreto fue el Chinchilla Club de Fútbol y recuerdo que no acabé esa temporada porque ya empecé en el Albacete B como preparador físico y también por una lesión de rodilla. Tuve una lesión de rodilla que me hizo pues anticipar todo esto mucho antes. ¿Quizás te pesó la competitividad que ya haya esos niveles? Sí, a ver, al final en el Albacete Balompié ya es, bueno, es un club importante y desde la cantera, desde los equipos más pequeños, pues empieza a haber una competitividad importante. Luego, pues bueno, en esas etapas también es muy importante el desarrollo que tiene cada niño, ¿no? Unos niños pues desarrollan antes, otros después. En mi caso concreto, digamos que desarrollé algo más tarde, ¿no? En alevín infantil, pues era más bien pequeñito y bueno, al final pues eso también influye y bueno, no sabría decirte una circunstancia concreta de por qué no llegué a más, pero bueno, fue una etapa que aprendí muchísimo y que sobre todo a la larga, pues el haber salido tan pronto de casa, pues te permite coger una madurez en el que, pues bueno, al final valoras muchísimos detalles, como por ejemplo el hecho de no estar con tus padres en el día a día. La cantera del Albacete siempre ha presumido de tener buenos jugadores, pero salvo contadas ocasiones, y no me refiero a dinero, no han resultado beneficiosos para el club, beneficiosos en el sentido de que no han dado el salto al primer equipo. ¿Cuál crees tú que es el principal motivo? Pues a ver, imagino que motivos hay muchos. Es difícil que un futbolista de la cantera dé el salto al primer equipo. Imagino que va un poco en el modelo del propio club, ¿no? Pues de cómo gestiona a nivel deportivo, cuánta importancia da a nivel deportivo pues a esos últimos equipos de cantera, como por ejemplo División de Honor o filial. Yo te puedo hablar en nuestro caso, en mi caso concreto, en los 2 años de División de Honor y de filial, pues llegaron al primer equipo bastante jugadores, entre ellos Dani González, que bueno, creo que fue un futbolista en ese año de primera red, pues incluso Sí. importante. Y bueno, Sobre pues todo, debutaron sobre todo en la Copa del Rey. exactamente su primer gol en Copa del Rey. Y bueno, creo que fue un futbolista pues que acabó teniendo algo de peso y bueno, también otros futbolistas, incluso pues en edad juvenil, el propio Luis Roldán, Alonso, Rubén Cantero, que le firmó el Fútbol Club Barcelona. Correcto, Bueno, correcto, dime, dime. correcto. Dime, José, dime. No, que correcto, que a Ah, Cantero le firmó el Fútbol Club Barcelona. eso es, eso es. Ahora está cedido, no recuerdo bien en qué equipo, creo que es un equipo de primera red, pero le voy siguiendo y la verdad que está jugando. Bueno, era un central con bastante proyección y ya te digo, al final el Barça no ficha a cualquier futbolista y bueno, pues si se fijó en él es por algo. Has dicho ya que como no llegaste, siempre quisiste ser entrenador. No, creo que no. O sea, siempre quise ser futbolista y pues cuando me di cuenta que ya no podía serlo y al final eso enlazó con el comienzo de mis estudios universitarios, pues lo típico, ¿no? Empiezas a entrenar a niños, en mi pueblo en concreto, y bueno, pues ahí sí me di cuenta que bueno, pues que en un vestuario, con un grupo de jugadores, pues bueno, que me sentía cómodo, que me apasionaba mucho, que me ilusionaba mucho y bueno, al final empecé a formarme entonces como entrenador, hice los 3 niveles, hice un máster de alto rendimiento en deportes de equipo en Barcelona y bueno, pues me di cuenta que era lo que, como te digo, lo que me llenaba. Es un mundo muy difícil, sobre todo si no has sido futbolista profesional o como en mi caso, si ni siquiera has llegado a nivel de tercera división, por ejemplo, pero bueno,
ahí andamos con pico y pala y haciendo lo que se puede. Hace unos años, cuando tú estabas en el Alba, la tercera división era de 20 equipos. Con la pandemia se redujo a 16 y ahora ha aumentado a 18. ¿Ha, ha favorecido a la competencia misma o la ha disminuido? Pues yo te diría que en general se ha profesionalizado bastante y como consecuencia de eso ha aumentado la competitividad. Ya no tanto por el número de equipos quizás, que bueno, creo que 16 eran muy pocos, creo que eran muy pocos equipos, sobre todo la liga acababa muy pronto. 20 nunca la he jugado con 20, pero bueno, ahora con 18 al final creo que ya está muy bien. Y bueno, creo que una liga con 18 equipos pues está bien en ese sentido, pero sobre todo creo que ha aumentado mucho pues a nivel competitivo. Yo, por ejemplo, esta temporada pienso y tengo la sensación de que hay más nivel deportivo en general en todos los equipos, que por ejemplo en mi última experiencia o en mi anterior experiencia en tercera, que fue con el filial, donde creo que bueno, pues podía haber algún equipo, 2, 3 equipos que podían estar por debajo del resto, o en líneas generales, pues equipos de mitad de la tabla igual no tenían tanto nivel. Bueno, la sensación es que este año es una tercera de bastante nivel y bueno, pues nos tenemos que adaptar en ese sentido. Siempre al Albacete B se le considera como uno de los equipos favoritos en tercera división, pero nunca se acaba de dar el paso, no al menos en los 20, 20 y pico de años que llevo siguiendo al club. ¿Cuál crees que es el paso que le falta al segundo equipo para plantearse retos mayores? Pues a ver, al final creo que es un poco objetivo a nivel de club, pues si el filial está solamente en tercera, pues para ser el siguiente paso de división de honor, pero siendo conscientes de que hasta el primer equipo, estando por ejemplo en segunda división como está ahora, pues hay un paso grande y eso pues dificulta el que puedan llegar chicos. Bueno, creo que el Albacete como club, como estructura, como instalaciones, creo que podría tener recursos para intentar tener al filial, por ejemplo, en segunda red, pero sí que es verdad que eso pues también a nivel económico requiere pues de una inyección económica en este caso que bueno, pues tienes que traer a mejores futbolistas o tener más recursos. Y luego, pues bueno, al final los filiales también van por etapas, ¿no? Eh, Sale una jornada buena, hace un buen año en División de Honor, pues luego se le puede dar continuidad en el filial, o quizás otro modelo pues sería traer jugadores ya de 20, 21 años que todavía están en edad sub-23, pues para intentar un año poder hacer ese filial más competitivo. Al final, la tercera división es una categoría muy complicada para esos chicos que salen de primer año de juvenil, perdón, de último año de juvenil a primer año de senior. Es una categoría complicada porque el fútbol es totalmente diferente. Entonces, bueno, pues hace poquito estuvo muy cerca, fue justo la temporada anterior a cuando yo llegué al filial. Y luego, pues la temporada en la que estuve yo, pues bueno, hasta prácticamente diciembre o así, pues estuvimos ahí peleando por los puestos de arriba, estuvimos varias jornadas en playoff, pero luego sí que es cierto que, bueno, pues una serie de factores pues hizo que el equipo fuese a menos y hasta el punto, fíjate, de incluso llegar a descender. Este año, en tercera división, el Conquense ha dado un paseo cuasi militar. ¿Cuál crees que han sido sus puntos fuertes y los débiles? Yo creo que débiles muy pocos porque llevan una plantilla muy completa, una plantilla de un nivel muy alto, una plantilla que da continuidad a lo que ya tuvieron la temporada anterior y bueno, pues han hecho las cosas muy bien desde el principio. Creo que esa continuidad de la temporada anterior pues ha sido muy importante. Reforzaron la plantilla donde ellos consideraron que lo necesitaban más y acertaron con los fichajes, eso también es muy importante. Y luego, pues bueno, ya te digo, imagino que muchísimo trabajo por parte de ellos y bueno, les han acompañado los resultados desde el principio, también porque los han merecido y te metes en esa dinámica positiva de trabajo, de ganar y eso pues también ayuda. ¿Qué diferencias hay entre entrenar a un tercera división y a un juvenil división de honor? Pues entrenar a un tercera división, como pueda ser un filial, y a un división de honor, la diferencia realmente es poca, porque como te digo, son jugadores jóvenes y prácticamente, por lo menos en mi caso,
muchos de los jugadores que tuve en el División de Honor luego vinieron al filial. Sí que es verdad que si ya salir de una estructura como la del Albacete Balompié y vas a entrenar, por ejemplo, pues al Huracán de Balazote, donde estoy ahora, la diferencia ya sí que es bastante notable, porque bueno, el perfil de los futbolistas cambia por completo. En mi caso, concretamente, tengo futbolistas más bien veteranos, luego tengo otro grupito de futbolistas más jóvenes y bueno, pues ya es otra dinámica también diferente. Al final, cuando salen en el filial, tienen todavía esa ilusión, ¿no? de poder llegar al primer equipo. Y en mi caso concreto, por hacerte otra comparación, pues ya tengo futbolistas que han estado jugando quizás en categorías superiores en otros momentos de su carrera y ahora pues por temas familiares, por temas ya de vivir en Albacete y demás, pues ya no quieren salir. Entonces, la diferencia es bastante notable y luego pues depende un poco ya, sobre todo el perfil de equipo, que tengan más o menos recursos y eso pues también te acerca más a una estructura o a una dinámica más profesional como la que puede haber en un filial o menos, depende, como te digo, de los recursos que tengas. ¿Hay comunicación entre los diferentes entrenadores de las categorías inferiores del club? ¿Cómo se organizan los informes para promocionar a los jugadores de una categoría a otra? Sí, vamos, cuando estuve yo sí, claro, bueno, hay unos informes, hay una información semanal, hay unas conversaciones semanales en las que, pues bueno, primero se preparaban y se planificaban esas promociones, ¿no? Qué jugadores tenían que subir o promocionar del equipo de inferior, no de inferior categoría, sino del equipo cadete al juvenil o del equipo primer año cadete a segundo año cadete. Y al final es un trabajo semanal que, bueno, un poco en función de las necesidades que va teniendo, pues en este caso primer equipo, pues te llamaba a X jugadores del filial, entonces filial necesitaba a X jugadores, llamaba al División de Honor y así correlativamente. Y en cadete A más o menos se solía frenar y sí que es verdad que infantil A, infantil B y cadete B, pues en ese momento pues eran más estables, ¿no? Entonces, bueno, es un trabajo bonito porque al final pues ves como jugadores de edad inferior están compitiendo con equipos de edad superior y bueno, pues al final eso también les aporta a ellos mucho. ¿Exportarías el modelo inglés aquí a España? El modelo inglés me refiero a que filiales del Arsenal y el Chelsea compitan en una misma liga y no con equipos ya profesionales de ciudades independientes. Pues yo pienso que eso yo creo que sería positivo, porque al final sí que es verdad que si compites en una categoría como tercera, como segunda red, pues eso al futbolista le curte mucho más, ¿no? Pero al final, esos futbolistas jóvenes que están en filial, en mi opinión, creo que una liga senior, en este caso, una liga sub-23, donde poder jugar con otros filiales de otras categorías, que también hay ya madurez, porque bueno, pues porque son equipos con un potencial, los filiales suelen tener un potencial enorme. En mi opinión, creo que les aportaría más a nivel futbolístico y sobre todo de cara a esa proyección a los primeros equipos, competir en una liga de filiales, por ejemplo, como el modelo inglés que tú me dices, que como se compite actualmente. ¿Cuál ha sido el jugador con más calidad que hayas tenido tanto en el juvenil como en el B? Uf, jugador de más calidad. Sí, He que digas, tenido... madre mía, este llegó o no llegó, pero tenía todas las condiciones y hubiese querido para llegar. Bueno, a ver, creo que he tenido varios. Te los puedo... ¿Me dejas que te los recalque por líneas? Sí, sí. Y así me lo pones un poco más fácil. Pues a ver, en línea defensiva te diría que Rubén Cantero es un defensa con talento defensivo, un futbolista bueno, pues creo que lo tiene todo para poder llegar a triunfar en el fútbol. En medio campo, pues creo que ahí te podría destacar muchos. Luis, Alonso, el propio Willy, los tres están ahora en el filial. Creo que son jugadores cada uno con sus características. Willy un perfil más de media punta, Alonso un box to box, ¿no? Un medio centro Sí, con sí. mucho recorrido. Y Luis, pues quizás un perfil más pivote, más Sergio Busquets.
pero creo que son futbolistas con mucho talento, con mucho trabajo y bueno, con unas cualidades pues buenísimas. Y luego en punta creo que Dani González, de los futbolistas con los que yo he trabajado, pues bueno, pues se veía que tenía una competitividad brutal y bueno, pues esos detalles, ¿no? de delantero, que en el área cuando tenía que ser contundente lo era, si te tenía que aportar en el juego te lo aportaba también. Bueno, Carlos Jiménez también es un futbolista que me gusta mucho, pero bueno, te podría destacar muchos, pero con esos creo que ya te destacas bastantes. Parte de la afición tiene la sensación de que con Dani González se gestionó mal tanto su estancia como su salida en el Albacete Balompié. ¿Qué les dirías? Bueno, al final ahí creo que nos faltaría información, ¿no? Para ver qué pensaba realmente Dani. Ay, perdón. No te preocupes. Te digo que ahí creo que nos faltaría información porque no sabemos si Dani quería continuar en el equipo, si al final fue más una cosa de club. A ver, yo creo que Dani tenía los elementos y los recursos para poder haber aguantado un poco más en el Albacete, pero sí que es verdad que si no recuerdo mal, se asciende a segunda división, ¿no? Y él todavía está en el club. Y es el primer año de segunda cuando sale cedido, ¿no? En Navidad, si no me equivoco. Sí. Entonces, bueno, quizás esa primera vuelta en el primer año de segunda división, pues, bueno, no tuvo muchas oportunidades, era un chico joven y consideraron que tenía que salir a un filial en concreto, al Atlético B, si no me equivoco, en segunda red, que ascienden a primera red, si no me equivoco. Creo que fue así. Entonces, bueno, creo que fue una decisión al final correcta porque creo que fue a un club importante como el Atlético, ahora está en el Celta B, que si no me equivoco también iban primeros, segundos para ascender a segunda. Creo que no estaba teniendo mucha participación. Terceros ahora actualmente. Terceros. Entonces, bueno, creo que se lesionó también. Al final ya no me da para seguir a tantos jugadores y primera red es una categoría que, bueno, no le presto tampoco mucha atención porque se separa ya un poco, ¿no? De donde yo estoy actualmente, que es tercera. ¿Crees que si se hubiese gestionado de otra manera o si se hubiese cedido desde el primer momento, ahora estaríamos en una situación completamente distinta? Quizás sí, quizás sí. De todas formas, creo que este año, o sea, creo que esta temporada anterior en la que estamos actualmente, creo que Dani podría haber vuelto al Albacete Balompié, pero vuelve a salir otra vez, creo que firmado por el Celta, pero con opción de compra del Albacete Balompié, si no me equivoco, ¿no? Se rumoreó eso, pero yo no puedo. Ya, es que tampoco lo sabemos seguro. Entonces, bueno, quizás una cesión, pues como tú dices, permitiría que si hace un buen año pues en ese primera ref, en ese filial, esté un poquito más preparado para poder volver ya al primer equipo en este caso. Pero de todas formas, yo creo, hasta donde sé, si no me equivoco, que sí que es verdad que el Albacete tiene una opción de compra y en caso de querer repescarlo, pues podría. Entonces, bueno, ahí ya no sé a nivel interno o dentro del club qué intención tiene. Cuando llegaba un entrenador al primer equipo, ¿se consensuaba con vosotros la forma que teníais, con la que teníais que jugar para que los jugadores en edad más juvenil, segundo equipo, etcétera, jugasen con el mismo patrón de juego que el primer equipo? ¿O no os decían nada, no os preguntaban nada, ni se interesaban por algunos jugadores, o depende del entrenador? No, a ver, ahí sí que es verdad que bueno, pues había algo de, ¿no? Había información, había conversaciones, pues para que al menos no fuese muy diferente la forma en la que podía competir División de Honor o filial a la que podía competir primer equipo. En nuestro caso concreto, pues bueno, se podrían dar algunos matices a nivel de sistema, a nivel pues un poco de estilo, pues que sí se pareciese un poco al primer equipo. Pero es que luego al final eso es algo muy, en mi opinión, Utópico, sí. y que depende mucho de los futbolistas, porque al final tú quizás tienes una promoción con la que compites en División de Honor
que no te da para poder jugar como juega el primer equipo, porque el primer equipo en ese momento tiene X jugadores y puede pasar lo mismo en el filial. En mi opinión concreta, y esto es algo personal, creo que cualquier club, en este caso el Albacete Balompié, no tendría que depender de quién entrene al primer equipo para que eso condicione todo pues a nivel de juego en la cantera en este caso. Es decir, creo que el Alba es un club con una estructura, o debería de tener una estructura sólida, como para que pues en cantera hasta filial pues existan unos patrones de juego, unos conceptos de juego que el club en este caso quiera que se lleven a cabo, y que eso sea un poco independiente de quién entrene al primer equipo y qué contexto o situación concreta y puntual tenga el primer equipo. Eso es un poco lo que yo pienso. Volviendo al Huracán un momento, ¿qué ventajas crees que tiene Balazote a la hora de contratar futbolistas e inconvenientes? Porque Balazote no es una población que a priori, si eres de fuera de la región, no suena nada, salvo si has hecho historia del arte. Por lo de la Pues vista. sí. A ver, en este caso es una población muy pequeñita, de 2.000 habitantes, entonces pues para vivir allí, bueno, pues posiblemente no sea la localidad con más recursos, ¿no? Sí que es verdad que nosotros la ventaja que tenemos es que tenemos Albacete muy cerca. De hecho, todos los futbolistas son de Albacete, excepto 3, que concretamente están en un piso viviendo en Balazote. Son 3 futbolistas que tenemos de fuera, que vinieron en Navidad, porque hasta Navidad sí que teníamos todo el mundo de Albacete, excepto algún otro jugador que era de fuera, pero vivía en Albacete también y se tenía que gestionar la vivienda por su cuenta, digamos. En Navidad sí que el club pudo adquirir un piso en Balazote y se firmaron 3 futbolistas que son de fuera, como te digo. Pero sobre todo la ventaja es pues que estamos muy cerca de Albacete, y eso pues a nivel de futbolistas, Albacete es una localidad grande, una población grande, y te permite poder tener una cartera de jugadores importantes. Y como inconveniente, pues lo que hablamos también, que es una localidad pequeña, y eso pues condicione también, ¿no?, para cualquier futbolista que quiera venir y no quiera vivir en un pueblo tan pequeñito como Balazote. Actualmente, el Huracán de Balazote se encuentra a 4 puntos del puesto de arrastre a regional preferente. ¿Hay miedo de descender? ¿Crees que para un futbolista la presión es buena o mala? Bueno, yo creo que la presión directamente existe. La presión en el futbolista existe semanalmente, existe diariamente, porque compites cada 7 días, y es una presión intrínseca que tiene que llevar el jugador, pues de exigencia y de querer hacerlo bien. Y luego está la presión un poco a nivel de clasificación, que bueno, sí que es verdad que son 4 puntos, es una distancia que no es muy amplia. Estamos ahí, pues bueno, yo te diría que bastantes equipos involucrados, hasta Villarrobledo, que tiene 39 puntos, el filial 38, y creo que nosotros 35, o no, creo que Villarrobledo tiene alguno menos. Pero bueno, creo que estamos ahí como 5 o 6 equipos, que bueno, pues el que sea más irregular en estas 4 jornadas que quedan, pues posiblemente le toque mirar mucho y estar pendiente del manchego, aunque sí que es cierto que la Solana un poco es el que peor parte a priori, porque está 4 puntos por detrás, pues de nosotros, de Marchamalo y de Villacañas. ¿Has hecho alguna llamada al manchego a decirle a Pato Graf, oye Pato, poneros las pilas que no queremos descender ninguno? Bueno, yo creo que los que primero no quieren descender son ellos. No, ya, eso está claro. Bueno, a ver, al final son solo 2 partidos. Tienen un partido en casa esta semana que es súper, súper crucial, contra el Betis B, que se está jugando también el playoff. Pero bueno, esperemos que esta semana lo puedan sacar, que al menos le permita llegar a ese puesto de promoción, de play-out, y que la semana que viene contra el Yeclano, que todo hace indicar que presumiblemente no se jugaría nada, pues bueno, esperemos y confiemos que lo consigan. Nosotros, por si acaso no lo consiguen, pues este sábado, mañana, sin ir más lejos, tenemos un partido crucial y súper importante con Torrijos que tenemos que sacar en casa. Muchas veces el talento, tanto en los equipos filiales como en los equipos senior, no está en casa, pero también hay ojeadores en los filiales.
Sí, claro, sí. Bueno, más que en los filiales hay ojeadores en los clubes, hay un departamento pues de captación que bueno, entiendo que es el que se encarga pues un poco pues de buscar ese perfil de futbolistas. Y luego también ahora se trabaja mucho en el mundo del fútbol con los agentes, con los representantes. Son los propios agentes y los propios representantes los que muchas veces por contactos y otras veces por simple ofrecimiento, pues los que te pasan la información de los futbolistas y tú ya pues en función y en base a lo que busques, pues acabas interesándote en unos o en otros. ¿Hay un consenso para reclutar lo que necesites? Sí, a ver, como te digo, al final eso es un trabajo de club, es decir, el club pues en función de sus necesidades, de la categoría en la que compite y un poco de la posición y el perfil de futbolista que está buscando, pues va al mercado si no tiene ese perfil en la cantera o si no promociona desde el equipo inferior. Entonces, bueno, en función de cada situación, pero sí, claro, hay perfiles concretos que los clubs pues son los que al final acaban decidiendo qué tipo de jugador interesa. El Albacete ha competido en temporadas alternas tanto en el grupo madrileño como en el grupo valenciano de Juvenil División de Honor. ¿Cuál de los dos grupos es más difícil? Pues los 2 años que estuve yo competimos en el valenciano, pero estaba el Atlético madrileño, que es, digamos, el Atlético B. El Atlético de Madrid está en el grupo de Madrid y el Atlético madrileño está en el grupo de Valencia. Y en ese grupo de Valencia estábamos Castilla-La Mancha y Valencia. Yo te digo que es un grupo muy, muy competitivo. Al final en la Comunidad Valenciana tienes pues Villarreal, tienes Levante, tienes Valencia, tienes Elche, tienes el propio Roda, que es como si fuera pues el Villarreal B o es un equipo filial del Villarreal. También tienes Murcia, me dejaba Murcia, tienes al Real Murcia, luego tienes los equipos de Castilla-La Mancha. Bueno, creo que es un grupo muy, muy, muy competitivo, es una liga espectacular, es una liga súper bonita, con un nivel de futbolistas muy, muy grande. De hecho, por ejemplo, muchos de los futbolistas que estaban en el Valencia en primer año de División de Honor, pues están ahora en la primera plantilla y fíjate, y están compitiendo muy bien. Entonces, bueno, al final es un poco cuestión de que los clubs apuesten de verdad, ¿no? Por esos futbolistas de la casa, porque en principio el Albacete en este caso, ¿no? Cualquier equipo, cualquier club que tenga a su juvenil en División de Honor, pues le va a aportar una formación y una competitividad que es muy importante. En los juveniles y en las canteras, según tu experiencia, ¿se está empezando a cuidar la salud mental del adolescente para prepararle en caso de que no llegue nunca? Pues sí, eso es muy importante. Eso es un aspecto vital. En concreto, el último año mío en el club, en el Alba, creo que ya se incorporó un psicólogo en cantera y al final ese trabajo que tú dices es vital porque bueno, pues al final los chicos generan una ilusión propia en ellos de querer llegar pues a la élite en este caso y el no conseguirlo pues muchas veces puede generar esa frustración o esas decepciones, ¿no? Y a nivel psicológico y a nivel mental, pues que se aporte esa madurez, ¿no? Desde una faceta como en la psicología, pues yo considero que es muy importante. ¿Se coordina de alguna manera al hilo con esto que los chavales tengan una formación paralela al fútbol? Se intenta, sobre todo en categorías, yo te diría que hasta cadete, pues se intenta, ¿no? Ahí en mi etapa en el Albacete, por ejemplo, cuando estaba como jugador, pues incluso nos ponían un profesor particular ahí en la ciudad deportiva para que cuando ibas con el autobús y no te tocaba entrenar porque a lo mejor tenías que estar allí 2 horas, pues había un profesor particular que te podía ayudar pues a hacer esos ejercicios o esas tareas del instituto. Luego también la típica, ¿no? Pues de pedir las notas para estar un poco ahí pendiente y tener a los futbolistas también un poco más comprometidos en ese sentido. Pero también es verdad que ya cuando llegas a juvenil, ya llegas a un nivel deportivo, futbolístico, que bueno, el estudiar siempre se te va pues a informar y siempre se te va a aconsejar que lo puedas complementar, pero ya es algo que va individual en cada uno
y en cómo cada futbolista se lo quiera gestionar en este caso. Has dicho que en el autobús viajaba con vosotros un profesor particular. ¿Era de algún instituto público o el club tenía un convenio con alguna academia para que a cambio de retribuciones o de alguna otra cosa se pudiera obtener, pudiera haber tutores para que los chavales pues no descuidasen la formación? Sí, a ver, más que en el autobús, el profesor lo que estaba era en la ciudad deportiva. Entonces, cuando yo jugaba, por ejemplo, el autobús salía de la universidad laboral a las 3:15 por ahí, llegabas a la ciudad deportiva pues a las 3:30, 4 menos cuarto, y si a lo mejor entrenabas en el turno de las 6, pues de 4 a 6, pues tenías 2 horas pues, para hacer tus labores del instituto en este caso, y allí en la ciudad deportiva había un profesor particular. No te sabría decir si era profesor en un instituto o si era de una academia, porque no lo recuerdo tampoco muy bien, pero sí que creo que bueno, pues es algo importante para poder ayudar a esos chicos que están estudiando. En tu época como juvenil, los representantes te han mareado mucho diciendo, oye, ponme a mi jugador porque si no tal, o ponme a mi jugador porque lo necesita o se me está quejando. Bueno, te encuentras de todo. Al final te encuentras de todo. Es una categoría ya que es muy, muy profesional en ese sentido. Es decir, hay futbolistas, por ejemplo, en el Albacete se empezaron a firmar contratos profesionales, ¿no? Cuando empezaron a llegar pues, esos jugadores como Alonso, como Luis, como Willy, como te decía antes, Rubén Cantero, Dani González, pero en otros equipos, futbolistas en etapa juvenil tienen ya su contrato profesional y cobrando un dinero ya importante. Entonces, te quiero decir, ya hay muchos representantes y mucha gente por detrás que bueno, pues ahí ya cada uno pues intenta hacer su trabajo como él considere que es la manera de hacerlo, ¿no? Como él considere que es oportuno. En mi caso he tenido de todo. He tenido algunos agentes que bueno, pues se han puesto un poco pesados en ese sentido, o siempre te decían que es que mi jugador tiene que jugar y digamos que no eran muy autocríticos, ¿no? Y luego he tenido otros que bueno, pues eran los primeros que te decían que si el chico no jugaba, lo que tenía que hacer era apretar y trabajar más fuerte entre semana. ¿Cómo se gestiona eso? Porque a los jugadores seguramente el tener representante a la gran mayoría le suba el ego. ¿Y cómo se gestiona para que no se les suba mucho y tengan los pies en el suelo? Pues yo creo que es algo que tienen que aprender ellos. Es decir, al final, yo en mi caso concreto como entrenador, bueno, pues ellos saben que yo no me voy a dejar influenciar por ningún representante, como es lógico, para acabar poniendo a uno o a otro. Pero como tú dices, sí que es verdad que al futbolista le puede afectar más, ¿no? Pues he firmado con un representante y me dice que me va a llevar aquí o me va a llevar allí. Eso muchas veces les hace no tener la cabeza demasiado centrada, pero son ellos mismos al final, con experiencias, por desgracia, casi siempre negativas, los que acaban aprendiendo y bueno, pues dando valor al día a día y que al final un representante está claro que te puede ayudar, pero que tú como futbolista también tienes que tener las cosas claras. Yo, por ejemplo, he llamado a chicos pues de 18, 19, de 20 años para intentar firmarlos o para explicarles una idea de proyecto, a ver si les podría interesar, y lo primero que te derivan es al representante. Entonces, creo que se está perdiendo un poco esa, no sabría cómo decírtelo, pero esa gestión propia o sea, ese ser autónomo, ¿no? Del propio futbolista, bueno, tengo un representante que me va a ayudar, que me va pues, a aconsejar a dónde ir y demás, pero yo como futbolista tengo que poder decidir y tener potestad en dónde quiero ir. Y eso, en mi opinión, en algunos casos concretos que he podido vivir, el futbolista lo pierde y eso al final no le ayuda porque casi siempre esas experiencias o sea, acaban terminando mal, y el representante les acaba colocando en un sitio, les promete X cosas y luego resulta que llega Navidad y no hay nada de lo que les había prometido. Se está hablando mucho de Marcos Moreno para suplir ciertas carencias de gol en el primer equipo. ¿Le ves con nivel? ¿O la gente, yo no, pero el resto de la gente tiene las expectativas demasiado altas?
Pues creo que Marcos Moreno es un pedazo de futbolista. Antes cuando me has preguntado por qué jugadores eran los que más talento había tenido, sí que es verdad que a Marcos dejé de tenerlo pronto porque él siempre estuvo yendo una categoría por encima a la que le tocaba. Yo lo Ajá. tuve hasta cadete A, lo tuve en infantil A, cadete B y cadete A, y luego yo ya pasé a División de Honor y él su primer año sí que estuvo en Juvenil Nacional y ya le firmó el Villarreal. Pero es un futbolista espectacular. De hecho, este año en tercera, nosotros en concreto, pues le sufrimos hace cosa de un mes o así en Balazote. Y es un futbolista que ha ganado una madurez y ha crecido un montón, ¿no? Este año, esta temporada. Bueno, al final pasa un poco como con Dani González, hay que darle esa oportunidad. Sí que es verdad que el contexto que tiene ahora el primer equipo pues no es el más adecuado para estar dando esas oportunidades porque, pues bueno, hay que ser realista y la diferencia que hay desde tercera a segunda división pues es muy grande. Entonces, posiblemente no sea el momento ni el contexto adecuado, pero imagino que sí estará entrenando con ellos en el día a día y eso, pues sin ir más lejos ya, pues al cuerpo técnico del primer equipo, pues les irá aportando información de a qué nivel se encuentra. ¿Hay normas de régimen interno en cuanto a disciplina? ¿De qué tipo suele haber? Bueno, sí, sí, a ver, el régimen interno en los vestuarios, vamos, es algo clave. Al final son las normas, es como cualquier persona en su casa tiene unas normas, pues al final un vestuario no deja de ser un hogar donde vas a convivir durante 10 meses, donde hay que tener muy claro un poco quién es el que lidera, ¿no? O el que toma esa última decisión, que en este caso suele ser el entrenador. Y luego, pues, en mi opinión ya concreta, creo que hay que poner unas normas de sentido común, hacerlo todo con mucho respeto y mucha lógica. Yo en particular me gusta prácticamente todas esas normas consensuarlas con los futbolistas, porque al final, bueno, muchas veces son ellos los que te pueden aportar una solución a cualquier duda que puedas tener tú. Y yo soy de los que piensa que si empiezas haciendo bien las cosas desde el principio en ese sentido, luego te metes en una dinámica de funcionamiento que hasta en muchos casos puede dar la sensación de que todo sucede con demasiada facilidad, pero no es que sea fácil, sino que se han instaurado pues, unas normas, unos hábitos desde el principio y tú no te puedes salir de ahí. Te hablo desde horarios de llegada al entrenamiento, te hablo de indumentaria para entrenar y para ir a los partidos, te hablo de horas a las que puede salir un futbolista o no, pequeñas multas económicas por pequeños despistes que pueda haber. Bueno, cosas de sentido común que yo, por ejemplo, en mi caso en concreto, son ya 11 años los que llevo entrenando y prácticamente nunca he tenido problemas en ese sentido. Te iba a decir si algunos las han saltado, pero ya me has dicho que no. Sí, Me no, lo no, pero tendré que sí, creer. sí. No, no, pero sí. O sea, una cosa es que no tengas problemas porque al final, pues, o sean cosas menores, o si se ha dado alguna cosa un poco más grave, pues tenga su repercusión, su castigo, y el futbolista es el primero que sabe que si comete ciertos errores o ciertas conductas o tiene ciertas conductas o incumple ciertas normas, hay una sanción o hay unas... o hay algo que le va a suponer un castigo, ¿no? Entonces, a él es al primero que no le tiene que pillar de susto. Entonces, sí se han dado situaciones donde ha habido que aplicar ese régimen interno, pero bueno, al final, como era algo que estaba ahí claro, pues nunca ha terminado de ir a más. ¿Se consensúa la dieta que se ofrece a los equipos de las categorías inferiores? Sí, hay un nutricionista, también cuando yo estaba en el club, pues había un nutricionista y ese nutricionista pues se encarga de, un poco a nivel de categoría, por dar las pautas adecuadas para cada categoría, incluso pues a nivel de pliegues, pasaba los pliegues para ver qué futbolistas podían estar por encima de la grasa que les correspondía y bueno, pues como comentábamos antes con el aspecto psicológico, con el tema del psicólogo, pues un nutricionista, si se puede tener en un club o en un equipo, pues es muy importante también. Vale, ya estamos acabando y yo siempre para acabar hago una serie de tops por posición. Vamos a empezar, top 3 porteros. De los que yo haya tenido, O que tú hayas visto, me valen las dos cosas.
Top 3 porteros. Bueno, es difíciles. Esto lo hago para que penséis un poquito. Sí, no. Son preguntas difíciles, ¿eh? A ver, top 3 porteros. Pues mira, me quedo con los dos que tengo ahora, que son Juanma y Tommy. Juanma es un portero ya experto y Tommy es un chico que lo he tenido también en la cantera del Albacete Balompié. Y luego, pues a nivel de cantera, algún portero que haya tenido. Bueno, creo que Carlos. Carlos es un portero que tuve en el División de Honor. Era un portero bastante completo, venía del Atlético de Madrid. Y bueno, cierro mi top 3 con él. Top 3 laterales. Laterales. Pues a ver, han sido muchos, pero bueno, me quedo con Iván Simón, de mi etapa en el filial. Adrián Moraleda, de mi etapa ahí, bueno, esa fue de todas mis etapas, porque creo que llegó cadete A y luego lo tuve en División de Honor. Y por ponerte uno en derecha, bueno, ahí me quedo con Pablo García, que es el que tengo ahora, que en realidad, fíjate, se me había olvidado, Pablo García, que fue un jugador que también llegó a debutar con el primer equipo. Es un futbolista espectacular, tiene 38, 39 años, pero es un futbolista espectacular. Y era extremo derecha. Defensas centrales. Defensas centrales, pues a ver, ahí me quedo con Rubén Cantero, con Fer Romero y con Carri, que es otro chico que tuve en el filial, lo tuve también el año pasado en Balazote. Bueno, creo que son tres centrales de un nivel importante. Mediocentros. Mediocentros. Bueno, pues ahí Luis y Alonso, ¿no? Son dos futbolistas con los que he disfrutado mucho en el Alba y un tercer mediocentro. Uf. Seguro que hay muchos que no te los digo porque no me acuerdo. Pero bueno, Chimpún, fíjate, Chimpún es un chico con... quizás no es el jugador más talentoso, ¿no? Pero es un chico súper profesional y con una capacidad de trabajo, de compromiso, vamos, increíble. Interiores. ¿Interiores te refieres a extremos o...? No, interiores me refiero a Xavi Iniesta. Xavi Iniesta, interiores media punta, ¿no? Sí. Pues a ver, ahí me quedo con Willy, que te lo decía antes, que es un chico que tuve también en el Alba. Pablo Olivares. Ahora está jugando más de medio centro, yo lo utilicé mucho de media punta, sobre todo los 2 años de División de Honor. Luego en la etapa del filial tuvimos una etapa un poco más agridulce porque le tocó participar menos y bueno, el año del filial la verdad que fue difícil. Esos dos, Willy, Pablo Olivares y bueno, ahora tengo futbolistas también que se desenvuelven muy bien ahí en esa posición. Mondi, Dani, bueno, te comento a esos dos. Mondi y Dani, que los tengo en Balazote. ¿Te ha sorprendido el Cazalegas? Sí, no, es decir, sí, porque es un recién ascendido, pero no porque ha confeccionado una plantilla con futbolistas de un nivel muy bueno en tercera actualmente. Es decir, sin ir más lejos, pues en el último año ha firmado jugadores importantes, más una buena base que ha mantenido pues de la temporada anterior, que ya era un equipo pues con jugadores importantes también. ¿Se debe de volver al anterior formato en tercera división? ¿A qué te refieres en concreto? A que el formato no sea entre equipos de la misma comunidad, sino entre diferentes territoriales españolas. Yo creo que con la propia comunidad ya es suficiente, ¿eh? Al final, por lo menos en Castilla-La Mancha, que es una comunidad autónoma suficientemente grande, yo creo que da para con las 5 provincias tener equipos punteros en todas las provincias y bueno, yo creo que así en concreto está muy bien. Ya que hemos hablado del Cazalegas,
que posiblemente es el que más te haya sorprendido, ¿cuál es el equipo que más te haya decepcionado? O que digas, joder, con la plantilla que tienen, no han podido este año Ya. conseguir los objetivos. Bueno, yo creo que quizás Villacañas. Por plantilla a priori es un equipo que se confeccionó para estar muy, muy, muy arriba, para luchar por playoff. Firmaron jugadores de un nivel, como te decía antes, de un nivel actual de tercera muy, muy bueno. Y bueno, pero al final el fútbol no todo es el dinero. Luego tienes que gestionar ese vestuario, que agrupar ese vestuario, que darle forma a ese equipo y bueno, por ponerte un ejemplo, Villacañas creo que podría haber peleado por otras cotas. Top 3 extremos. Top 3 extremos. Pues a ver, ahí me quedo con Papi, que es un extremo que tuve en la etapa de división de honor y filial. Con Bolo, que es un futbolista que lo tengo ahora en Balazote y vamos, es un tío Sí, sí. con una capacidad de trabajo, un tío que se levanta por la mañana, que madruga mucho, que va a trabajar. Cualquier otro en su situación, te aseguro que no podría rendir a ese nivel de intensidad. Y otro extremo, y otro extremo, y otro extremo. Bueno, otro extremo. Uf, difícil. Es que muchos no me acuerdo, ¿eh? Muchos no me acuerdo porque son ya muchos, ¿A son ya Alfon lo muchos tuviste? equipos. ¿A quién? A Alfon. No, no, Alfon no lo llegué a tener. Alfon no lo llegué a tener. Pablo Jiménez es un futbolista que tuve en el filial, que era el hermano de otro chico que estaba en el primer equipo, un chico que se apellidaba, no sé cómo decir, que de Apellidaba. apellido era Jiménez también, que era central, que se lesionó mucho. No sé si recuerdas el nombre, que Sí, era de Valencia. Adri Javi Jiménez. Jiménez. Eso es. No, Javi Jiménez, perdón, Javi Jiménez, sí, Javi eso es. Jiménez. Pues su hermano Pablo era un extremo que además, extremo de los que me gustan a mí, extremo vertical, extremo con una profundidad y una agresividad importante, pero bueno, pues tampoco terminó, ¿no?, esa temporada de rendir como nos hubiera gustado a todos. Y luego sí que es cierto, me acabo de acordar de otro, Jeremy, que venía cedido por el Real Madrid, estaba en el División de Honor y era juvenil, y no jugó más en el filial porque no pude ponerlo más, pero era un chico con una energía y con una electricidad y con un desborde y unas conducciones muy, muy buenas. Y por último, top 3 delanteros. Bueno, pues los dos que te he dicho antes, Dani González y Carlos Jiménez, además en muchos, sobre todo el primer año de División de Honor, compartieron delantera en muchos partidos y la verdad que nos hicieron disfrutar muchísimo. Y el otro, Marcos Moreno. Marcos Moreno creo que era un futbolista que ya en aquellas edades pues sentías que tenía un talento especial. Es un perfil muy parecido a Benzema, que se mueve muy bien entre líneas, que juega muy bien Sí. de espaldas, primeros controles muy buenos, que luego tiene gol, que tiene llegada, que es contundente en área. Bueno, creo que tiene un futuro interesante ese chico. ¿Te aventuras a hacer una predicción de cómo va a acabar el playoff? ¿El playoff, el de tercera te refieres? El de tercera, el de tercera. A ver, yo creo que Cazalegas, Quintanaris o Cuéllamos se meten seguro. Eso se meten seguro porque creo que han demostrado una regularidad durante toda la temporada, que bueno, que la van a mostrar ahora, los 4 partidos que quedan. Y luego sí es cierto que Puertollano, digamos, ha ido de menos a más. Villarrubia también ha dado un empujón ahora muy, muy grande y está ahí que yo creo que puede llegar también. Y luego está Toledo, que Toledo pues está teniendo un año muy, muy irregular. De esos 3 se acabará metiendo uno y luego, pues bueno, fíjate, yo creo que el equipo más completo es el Socuéllamos. Al final es un equipo súper, súper, súper competitivo, que para esas eliminatorias a doble partido, un equipo que sabe sufrir,
un equipo que domina el juego directo, que domina el juego combinativo si tiene que también proponerlo, un equipo contundente que defiende bien en bloque. Es el favorito que yo creo, pero ya te digo que los otros 3 que entren van a tener también mucho nivel, ¿eh? ¿Dirías que la tercera de Castilla-La Mancha es de las que más nivel tienen en España? Yo te diría que sí. A ver, no he estado en ninguna otra tercera como para poder compararlas, pero sí que es verdad que hablas con muchos entrenadores, que hablas con representantes o que firmas jugadores que vienen de otro grupo de tercera y un poco en esas conversaciones con ellos, al final casi todos acaban concluyendo que la tercera de Castilla-La Mancha, pues posiblemente junto con Andalucía, ¿no? Y posiblemente la Comunidad Valenciana, la Comunidad de Madrid. Bueno, esas 3, 4 yo creo que están en el top 3 de nivel de toda España. Has dado tus 4 equipos que crees que se van a meter en la promoción, pero ¿quién intenta ascender? ¿Que quién va a ascender directo? No, que ¿quién intenta ascender de los del playoff? Yo creo que el Socuellamos. Yo creo que el Socuellamos es el equipo que más, ya te digo, que más potencial puede tener conociendo a todos en una doble eliminatoria y al que más veo como equipo. Es decir, Quintanar tiene un plantillón, Cazalegas tiene un plantillón, Villarrubia, Toledo y Puertollano tiene un plantillón, pero creo que Socuellamos en esa regularidad que ha tenido durante toda la temporada y conociendo los futbolistas que tiene, ahí hay una plantilla importante, ¿eh? Y sobre todo hay que contar con el factor Paquito. Al ser el campo más pequeño, puede aprovecharse de los saques de banda. Por eso te digo que es un equipo que es que domina muy bien todos los registros del juego, que defiende muy bien en bloque, que si te tiene que ir a apretar, te aprieta bien, que luego con balón domina en ese juego directo a la perfección porque su campo pues al final te hace tener que dominarlo, pero luego si tienen que proponer un fútbol más combinativo, pues tiene futbolistas con una calidad también espectacular. Entonces, bueno, creo que el Socuellamos es un poco ese favorito, si tengo que darte un favorito, de esos que pueden jugar playoff, es el Socuellamos. Bueno, estamos acabando ya, así que te voy a dejar que te despidas. Nada, José, pues ha sido un placer. Lo primero, encantado de saludarte y de conocerte, encantado de hablar contigo. Un placer enorme compartir este ratito que hemos compartido y nada, pues todo lo que sea hablar de fútbol y hablar de lo que más nos gusta y lo que más nos apasiona, pues encantado. Sin duda, y para mí es un gusto desenmascarar o desvirtualizar a un seguidor. Espero que lo sigas viendo. Sí, sí, Muchas por gracias, supuesto. Augusto. Muchas gracias a ti, José.